Gracias, presidenta. Muy buenos días a todas, a todos, a todes. Liliana Noble de Pulso Saludable. Presidenta, no quiero dar ideas en el tema de lo de las farmacias, pero me gustaría saber cómo van a blindar estas recetas. ¿Qué pasa si alguien que tiene mucha creatividad y imprime una receta apócrifa y va y la presenta y resulta que ni siquiera es un paciente de ustedes? ¿Ahí tienen pensada alguna estrategia? Sí. Gracias. Gracias por preguntar, porque sí es importante. Quiero decirles que para llegar al diseño de la receta hay un trabajo técnico conducido por el doctor Kesenovich para estar el día de hoy. Explico, bueno, ustedes lo ven de lejos, pero la receta, bueno, va a tener fecha, el grado de, el grupo de clasificación. Perdón, no se escucha, secretaria. Ay, discúlpeme. El grupo de clasificación del cual el derechohabiente en el historial clínico, recordarán que hemos establecido 4 grupos de atención: quien está sano, quien tiene una enfermedad en control, quien tiene más de 2 enfermedades y alguna en control, y quien está postrado, por decirlo de alguna manera. Están foliadas todas y cada una de las recetas y tiene un código de barras. La enfermera en la tableta captura el número de folio y con la tableta también captura el código de barras. Y bueno, vienen los datos del paciente, etcétera, la prescripción y si necesita llamar al centro de atención porque es una medicina que se puede recetar solamente por un médico, se llama al centro de atención telefónico y con el auxilio del médico hace la prescripción y se anota un folio que el sistema le arroja al médico en el sistema que ellos tienen para tener un control de la receta que emitió el doctor en el CABI y también la va a capturar en la tableta. La verdad es una gran ventaja que tengamos la tableta porque ahí vamos registrando todo. La parte blanca es para el derechohabiente, para el paciente que va y se presenta para recibir el medicamento. Esta se queda con la farmacia, la rosa, y la amarilla se guarda también en la farmacia y la enfermera va a ir cada 8 días para revisar quién ya fue por su medicamento y quién falta. Paralelamente, en la última receta, que es la que se queda la enfermera, viene el listado de medicamentos del cuadro que se estableció por el sector salud para estas 3 enfermedades fundamentalmente que se han comentado. Cada una tiene un código de barras, tiene su clave del sector salud, su nombre, sus características y tiene un código de barras que también con la tableta se va a estar capturando para saber qué se ha prescrito para el control de inventarios. De tal manera que la receta tiene el blindaje del código de barras que lo podemos leer con el sistema de la tableta. Y justo por situaciones que se conocen, tenemos todos estos controles. Y lo fundamental es que está sistematizado, digitalizado y que, bueno, la receta sí se tiene que entregar en físico, pero existen estos controles. Gracias, secretaria. Y también preguntarle, presidenta, ¿qué tomaron en consideración para que este programa iniciara en el Estado de México? ¿Cuál sería la siguiente ciudad o algún municipio, no sé? ¿Y cómo van a ir evolucionando hasta que completen todo el país? ¿En cuánto tiempo, presidenta? La entidad donde también inició el programa de toma de muestra en tu clínica, de laboratorio en tu clínica, que también le llamamos la muestra viaja, porque se recoge la muestra y se lleva a un laboratorio central y se envía por teléfono el resultado, inició en el Estado de México. Si funciona en el Estado de México, que es el estado con más población y tanta diversidad, pues va a funcionar en cualquier lugar. Entonces, estamos hablando del estado más poblado, ahí iniciamos y después enero, febrero y marzo nos vamos a ir a todas las entidades de la República.
Y finalmente, sobre este tema de las farmacias del bienestar, decía el subsecretario que son casi 14 millones de derechohabientes de este programa de bienestar y van a surtir 22 tipos de medicamentos para diferentes patologías, las más prevalentes, bueno, las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Este almacenamiento de medicamentos está garantizado para los próximos 2 años, entiendo, o para cuánto tiempo es, presidente? Es parte de las compras de medicamentos que se hacen y la distribución en particular a estas farmacias. No sé, David, si quieres platicar por qué se escogieron estos medicamentos, qué fue lo que se tomó en cuenta en términos médicos. Gracias. Sí, la lista de medicamentos se escogió fundamentalmente para la patología más frecuente que tiene la población adulta mayor, es decir, diabetes, hipertensión arterial o incluso enfermedad renal en algunos casos. Y todos estos medicamentos son medicamentos que puede recetar la enfermera. Cualquier persona adulta mayor ha sido vista en un centro de atención médica y entonces eso permite que el seguimiento lo pueda hacer la enfermera. Si detecta algún dato de alarma, tendrá que hablar con el médico para poder ver si requiere que lo vuelva a mandar al centro de salud o requiere resurtir la receta. Y yo me permitiría también comentar en relación a su pregunta de la seguridad que ahorita platicábamos, que para evitar precisamente el que alguien no pueda llegar con una receta que no es la original, eso pasa al expediente directamente del enfermo en el centro de salud. O sea que se cierra el círculo y queda documentado en el centro de salud. Gracias, secretario. Y en una segunda pregunta… Hay que, quizá no quedó claro, lo habíamos explicado, también hay un área de telemedicina. Es decir, esto se complementa con médicos y médicas que están en un centro aquí en la Ciudad de México, ¿verdad? A los que las enfermeras les pueden llamar permanentemente por si tienen alguna duda. Incluso puede haber una consulta de telemedicina en el domicilio. Si la enfermera tiene alguna duda, dice, a ver, este paciente tiene la presión muy alta, no sé exactamente qué hacer, puede llamar al centro, habla con el médico incluso puede hablar con el paciente y ahí se toma la decisión de a dónde dirigirse, para que haya un apoyo, un soporte médico a todas y todos los servidores de la salud que están en territorio. Gracias, presidenta. En un segundo tema, hace 2 semanas aproximadamente, el subsecretario Ramiro López Elizalde estuvo en Ginebra justamente para formar parte de esta reunión de las partes para el convenio marco del control del tabaco. Yo quisiera saber si sé que su speech en la presentación tuvo mucho éxito, se reunió con el doctor Hugo López-Gatell, allá también se reunió con el doctor Tedros Adhanom, el presidente de la Organización Mundial de la Salud. Yo quisiera saber si tienen algún tipo de acuerdos, algunas estrategias en materia de prevención del tabaco y si hay algunos pendientes en este tema. Sé que todavía faltan algunas cosas por hacer, como por ejemplo los pictogramas para que aparezcan completos en las cajetillas, etcétera. No sé si el secretario nos podría ayudar. Gracias. Sí, en la reunión que asistió el subsecretario Ramiro López Elizalde, se hizo un reconocimiento a la política que México ha seguido en relación con el control del hábito tabáquico e incluso por segunda ocasión se le otorgó un reconocimiento al Gobierno de México por sus actividades en favor de ello. No han pasado desapercibidas las medidas que se han tomado, como el que hay espacios donde se puede fumar, espacios donde no se puede fumar, y esto forma parte de una estrategia que está contemplada no nada más en una acción, sino en una serie de acciones que incluyen incluso desde la venta de los cigarros, etcétera. Y también se reconoció la acción de México en relación con los vapeadores en la misma reunión.
Y creo que seguimos avanzando en el hecho de que ha disminuido el consumo de cigarros en forma importante en el país. Gracias, secretario. Y finalmente, Presidenta, preguntarle, ayer el presidente Donald Trump dijo que él sí va a estar el próximo viernes en esta selección de las agrupaciones. ¿Usted ya tomó una decisión al respecto? Todavía estamos, yo creo que mañana ya les informamos. Gracias. Y regálame un dato adicional. Perdón, Presidenta, ¿ya se vacunó? Sí, ya me vacuné. Y bueno, me piden algunos compañeros que si sería posible instalar aquí un centro de vacunación Sí, para cómo no, todos nosotros. para todos. Gracias, muy amable. Buen día. a Ahí todos. se lo encargamos a Eduardo, a David. Ajá. A ver, el compañero que… Gracias, Presidenta. Jorge Chaparro, de Mega Noticias. Presidenta, voy a traer temas que son muy antiguos porque llevo ya 2 meses sin que me permitan romper el bloqueo que forman acá. Pero bueno, le voy a decir sobre el Mundial. Usted nos dijo que iba a regalar el boleto a Sí. una niña indígena de escasos recursos y que le guste el fútbol para que venga al Mundial. Si usted regala el boleto, usted ya no va al Estadio Azteca a la inauguración. Sí. O sea, no iría, así es. No va. No. ¿Qué pasa con el presidente Trump y el primer ministro canadiense? ¿No vendrán a la inauguración Todavía no tampoco? sabemos, todavía no sabemos. Es tradición que los mandatarios del país sede, en este caso los 3 mandatarios, estuvieran en la inauguración, pero usted ya cancela desde hoy que no va. Ya lo había dicho desde hace tiempo. Pienso yo que es la oportunidad para quien no tiene esa oportunidad y transforma vidas. Entonces yo lo había tomado esa decisión hace tiempo. Está bien el compañero, la compañera que… ¿Compañero? ¿Sí estás bien? La compañera. Bueno, entonces esa fue la decisión. Todavía no sabemos si van a venir, quiénes van a venir y ya también pues el trato que le daríamos, por supuesto, de jefes de Estado, si es que van a visitar nuestros países, pero todavía es temprano para poder saber qué jefes de Estado vendrían y qué recepción les haríamos, en fin. En este orden de ideas, bueno, rapidísimo termino con el tema de la niña. ¿Habrá un boleto 002 para un acompañante? ¿La van a dejar en el estadio sola? Bueno, ya veríamos los detalles, por supuesto, ahí con la FIFA y el Estadio Azteca. Y tengo información de que el Vaticano ya ha aceptado el Papa León XII venir a la inauguración del Estadio Azteca en marzo. ¿Me confirma usted? ¿Y que también estaría en Tijuana? Todavía no tenemos la información. De hecho, estoy buscando una llamada con el Papa. Estoy invitada, lo hago público aquí, al nuncio. Lo estamos buscando para poder tener aquí una reunión. Y recuerden que hace poquito dijo que le encantaría visitar la Basílica de Guadalupe, conocerla. Entonces estamos buscando una llamada para… Recuerden que cuando él toma posesión, Rosa Isela le lleva una carta de invitación a que visite México. Entonces ahora pues queremos formalizarla, pero todavía no hay información de si vendría a la inauguración del Azteca, todavía no hay esa información. Pero sí queremos que visite México, lo hicimos la invitación desde el primer día. Cambiando un poquito de tema, Presidenta, hay preocupación de estudiantes de las universidades del bienestar Benito Juárez, porque desde hace 1 año, año y medio, 2 años y en algunos casos hasta 3 años, no les han entregado la documentación que acredita que concluyeron sus estudios en estas universidades. La respuesta que han obtenido a través de parte de la maestra Raquel Sosa, pues es simplemente ignorar sus peticiones y dejar que el tiempo pase. El riesgo que ellos enfrentan es que si no obtienen este documento, muchos no van a poder ingresar al campo laboral. Ya están en este momento en prácticas, pero no les van a cerrar la puerta. Entonces, pedirle… Hay que ver en qué planteles. En el plantel de la Ciudad de México, de la Facultad de Derecho, de la Universidad de Derecho. Ahí hay un problema desde hace algún tiempo, pero en general se entregan los títulos. Estuve incluso en un evento de entrega de títulos. Recientemente me platicaron
otros compañeros que acompañaron a Raquel a las entregas. Entonces, vamos a ver en particular este plantel, pero en general está muy bien, está reconocida por profesiones de la SEP y cuando terminan sus estudios y los requisitos se entregan los títulos con su cédula profesional. Se lo comento porque también he recibido quejas de la Escuela de Medicina. Entonces, sí, son dos de la Ciudad de México que tienen algunos problemas desde hace tiempo, pero son 200 universidades que no han tenido problemas y allí en donde hay problemas pues hay que atenderlos. Perfecto. Cambiando ahora a otro tema, usted mencionó que tiene interés especial en atacar a las empresas factureras porque pues representan una sangría al erario. Preguntarle, Víctor Manuel Puga fue detenido en Estados Unidos supuestamente por irregularidades en su estatus migratorio, pero a diferencia de miles de mexicanos, él no ha sido expulsado del país. Preguntarle si tiene usted información respecto de si está siendo investigado en Estados Unidos. Todavía se lo pregunté a la persona que venía de parte del doctor Gertz al Gabinete de Seguridad. Se está pidiendo la extradición, está detenido, fue la información que nos dieron. Y ahora que está pues la encargada de la Fiscalía, Ernestina Godoy, pues le preguntaremos que pueda indagar en este caso y bueno, ya cuando quede el fiscal o la fiscal también que pueda indagar. Nos interesa mucho que no haya impunidad en esto. Entonces, pues que lo informe la Fiscalía. Esto que menciona es importante porque hay otra persona que también se dedica o se dedicó en las factureras y además era conocido como el rey del outsourcing. Estoy hablando de Raúl Beiruti Sánchez, quien tiene orden de aprehensión desde septiembre de 2021, pero todavía en 2023 vendió una de sus empresas y asistió a la junta de esa empresa, mientras la Fiscalía supuestamente lo buscaba. Pero él estaba en Naucalpan, en el Estado de México. El 23 de septiembre pasado recibió un amparo para no ser detenido y bueno, pues ahora puede andar libremente. ¿Esto no habla de impunidad o de mal manejo por parte de la Fiscalía General de la República del caso? Pues ahora que está el nuevo equipo ahí en la Fiscalía, pues tiene que ver este y otros casos. Por eso decíamos, nos interesa la cero impunidad en delitos de la delincuencia organizada, pero también delitos de cuello blanco como este. Entonces, sí esperamos que la Fiscalía pueda pues avanzar en estos casos, ¿no? Y lo importante es que se acabe este flagelo de las factureras y que aquellos que lo sigan haciendo pues haya sanción. Presidenta, finalmente quiero presentarle en la unidad de investigaciones de Meganoticias. Hicieron un trabajo muy interesante respecto de las remesas, ahora que el Banco de México anuncia que cayeron ya por 7º mes consecutivo. Estas remesas venían con un comportamiento, digamos, más o menos estable durante el sexenio del presidente Peña. Tenían un crecimiento ligero, pero durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador crecieron de manera exponencial. Brutalmente las remesas llegaron a nuestro país, los mexicanos empezaron a ver a sus familias o a enviarles demasiado dinero. En Estados Unidos, que es el 90%, 95% de las remesas que llegan a México, fue interesante el crecimiento, se duplicó y poco más. Pero hay países que llaman más la atención. Le voy a decir, por ejemplo, en el caso de Colombia, en 2020 había 1.640 mexicanos, de acuerdo con el Instituto Mexicano de Mexicanos en el Exterior, y ellos lograron enviar al país algo así como, permítanme un segundo, $57.828.000. Esto representaría que cada uno de los mexicanos, de esos 1.600 mexicanos, envió mensualmente $2.938. Parece una cifra menor, pero estamos hablando de mexicanos completo, o sea, niños, estudiantes, mujeres, amas de casa y personas que van a trabajar a Colombia. $2.938 dólares, es decir,
176 pesos de aquel tiempo. Ecuador es otro caso también interesante porque en 2022 enviaron 228.745.000 pesos, perdón, dólares, es decir, un aproximado de 237.000 pesos mensuales, cada uno de los mexicanos en Ecuador. Nicaragua, lo mismo, hubo un año en que 2022 enviaron 433.900 pesos cada uno de los mexicanos, incluyendo, le repito, de acuerdo con cifras oficiales que obtuvimos de mexicanos en el exterior y de las remesas en la Secretaría de Economía, enviaron 433.927 pesos. Pareciera ser que el sueño americano no está en Estados Unidos, sino en Sudamérica. Preguntarle, Presidenta, a la luz de esta alerta que emitió ya el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en la que señala que las remesas podrían ser utilizadas para lavar dinero. Preguntarle si hay investigaciones abiertas por presunto lavado de dinero a través de remesas y preguntarle por qué las remesas se están cayendo a los niveles que teníamos con Enrique Peña Nieto. Es decir, solamente durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador tuvimos este boom en los envíos de mexicanos del exterior al país. Preguntarle si ustedes tienen indicios, ha recibido información, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, la Fiscalía General de la República, alguna institución ha visto este comportamiento anómalo, por llamarlo solamente de alguna forma. No sé si tienes, Belmont, la gráfica que me enseñaste ayer o antier de las remesas de varios años. A ver si la tienes, de Estados Unidos. A ver, préstame el… Estos son las remesas del 2021. Recuerden, en 2021 hubo pandemia. Entonces, pues naturalmente al haber menos ingresos por no trabajar, por las medidas que se tomaron durante la pandemia, pues hay este nivel de remesas. 2022 es el rojo, aumenta. 2023 aumenta, es el verde. 2024 es el amarillo. Ahora vean el 2025. 2025 está entre el rojo, que es 2022, y el verde, que es 2023. Más o menos en este marco. No todos los meses son iguales porque depende mucho pues del trabajo que realizan nuestros paisanos allá. Por cierto, dicen sigue cayendo Banco de México, pero en realidad aumentó en el último mes. Poco, pero aumentó. No tenemos ningún indicio de que esto tenga que ver con algún tema de lavado de dinero, nada. De todas maneras, fíjense nada más. Primero, ¿saben cuántos mexicanos hay allá? De primera, segunda, tercera y cuarta generación. Tercera generación, cuarta ya no tanto. 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. Se estima, de acuerdo con el Banco de México, que son alrededor de 15 millones, si mal no me acuerdo, a ver si lo tienes por ahí, de personas que envían regularmente remesas. Y tiene que ver mucho con la solidaridad, con el apoyo mutuo, con no abandonarnos. Yo tengo una hermana que vive en Los Ángeles hace 35 años, no me tiene que enviar recursos porque no los necesito, pero siempre está atenta de mis hijos, siempre, porque es su tía. Claro. Y así como es mi familia, te puedo asegurar que así hay millones de familias. Los hijos que se van a Estados Unidos, que tienen 10 años allá y que no abandonan a la mamá y que le están hablando, pueden no tener papeles, pero de todas maneras envían sus remesas. Y ustedes saben que hubo un reconocimiento muy importante
de los mexicanos que viven en el exterior a los gobiernos de la transformación. Claro, Mucho reconocimiento. Entonces, esto pues tiene que ver con ello y de todas maneras la UIF investiga si hay algún tema de lavado y hay mucha relación con la OFAC, con el FinCEN, que son las instituciones de Estados Unidos, para ver si en algún caso o se presume que hay algún tipo de lavado. En el caso que mencionas de Ecuador, de Colombia, pues habría que revisar. Pero estos son los paisanos. Claro. O sea, 40 millones de mexicanos y 12 millones de ellos, 12 a 15 millones, todos los meses están ayudando a sus familias. Es algo de reconocer, de una generosidad extraordinaria. Claro. Y si en algún caso hay un tema ilegal, pues se investiga y se sanciona, pero no se puede explicar. Nunca. Las remesas tienen años que se envían. Claro. Y tiene que ver pues con la cercanía y los valores que tenemos los mexicanos. Sí, Presidenta, yo también provengo de una familia que ha tenido personas migrantes. Lamentablemente han tenido que irse del país porque no encontraron las condiciones laborales o de crecimiento y pues en algunos otros casos supongo también tienen problemas de seguridad en sus regiones y por eso tienen que emigrar, nadie lo hace por gusto. Es pero esa gráfica que mostraba… Espérame, porque es importante, lo vamos a traer con estadísticas. Disminuyó la migración de mexicanos a Estados Unidos desde el 20 más o menos, 2020. Claro. Creció muchísimo la migración, ahora desde el 2024 disminuyó y luego cuando llegó el presidente Trump disminuyó todavía más, pero aumentó muchísimo en el 2021, 22 y 23 la migración de personas que no son mexicanas que utilizaban a México como vía, como movilidad para poder llegar a los Estados Unidos, de muchas nacionalidades, incluso el presidente Biden abrió para venezolanos, para cubanos, y muchos de ellos entraban por México. Entonces, sí hubo un periodo muy grande de migración, particularmente, a ver, ponte la migración esa que siempre ponemos de deportados. En el periodo de Clinton, más de 1 millón de deportados. Eso hablaba también pues, claro, de mayor migración. Sí, esta gráfica que nos hizo favor de colocar hace unos momentos es significativa porque habla solamente de Estados Unidos. Sí. Únicamente de Estados Unidos. Es el principal. Pero muestra una curva ascendente y descendente. Preguntarle qué explicación le damos, porque entiendo que la gente, los mexicanos en el exterior hayan tenido tanta confianza en los gobiernos de la transformación, pero parece ser que esa confianza comienza a moderarse. No, tiene que ver con la situación que están viviendo los mexicanos allá. En Y el 2025. hablaba usted hace unos minutos de que los mexicanos redujeron su número de traslados ilegales a Estados Unidos. Eso es cierto, bajó la población, pero aumentan las remesas, es decir, los que se quedan envían más. Pero en el caso de Estados Unidos es muy complejo por todo esto que usted menciona, las generaciones de mexicanos que viven allá y quienes se suman a este envío. Le voy a dar otro dato, Presidenta. Canadá es el segundo país que envía remesas, o los mexicanos en Canadá son los segundos que envían remesas a México. Pero hay un tercer elemento en esta gráfica y es el dinero que no se sabe de dónde viene. Simplemente no tienen registro y son más de 500 millones de dólares en 2024. A ver, vamos primero. O sea, yo creo que valdría la pena que nos dijeras qué estás pretendiendo. O sea, ¿cuál es el fondo de lo que estás preguntando? Ya se lo pregunté, si tienen o no tienen indicios de lavado de dinero. No hay indicios de lavado de dinero y si hubiera indicios en la investigación, pues hay que atenderlo y hay que atacarlo. Pero no por eso vamos a criminalizar a todos aquellos que envían remesas, ¿verdad? O sea, hay muchísimos, son 40 millones de primera, segunda, tercera generación que atienden a sus familias. Si hay algún delincuente que usa esa vía para lavar
dinero, pues tiene que investigarse y tiene que sancionarse. Pero no se puede explicar las remesas a nuestro país por un asunto ilegal. Tiene que ver sencillamente con el apoyo de las y los mexicanos en Estados Unidos aquí. En los otros países, si lo mencionas, pues hay que investigarlo y si se encuentra algo, pues tiene que presentarse la carpeta de investigación en la Fiscalía o la información a través de la coordinación con Estados Unidos. Pero esta idea de que las remesas se usan para lavado de dinero, no hay indicios de ello. Y si hubiera, pues tiene que sancionarse. Gracias. Presidenta, finalmente 2 elementos quedaron de hacernos favor de hacer llegar una tarjeta informativa hace 2 meses de el contrabando de combustible. El secretario de Hacienda ya le pedí en 2 ocasiones personalmente que me la entregue, no lo hacen. Quiero saber si hay alguna instrucción de su parte para que no me la entreguen. Y también la parte de los contratos que nos debe de publicidad del gobierno federal. Eso sí se los debo. Lo de el caso de combustible de Huachicol, le voy a pedir a Pemex pronto que presente cómo ha ido aumentando la venta de combustible y cuánto se estima todavía que pudiera ser el robo por entrada ilegal, por contrabando, digamos, de combustible, que se reporta como con otro contenido o algún ducto que llegue a picarse. Y sí se puede presentar cómo ha aumentado la venta de combustible de Pemex, e incluso de los privados, y cómo eso ha hecho, pues, o demuestra una disminución muy importante del robo de combustible. El robo de combustible, la pregunta directa era, ¿inició en 2021, como dice la Fiscalía General de la República, o viene de atrás? No sabíamos de otro caso semejante de combustible de estas magnitudes y utilizando las aduanas. La pregunta era esa, pero si usted me dice que hay instrucción de que no se entregue esa información, lo entenderé también. No, pero no hay ninguna instrucción, al revés. ¿Qué estamos haciendo? Porque es importante que lo sepas tú, todos los que están aquí, quienes nos escuchan. Lo he dicho varias veces y no es un sistema sencillo. Estamos cruzando todas las bases de datos, nos está ayudando la agencia digital. Yo les platiqué que no había un sistema de trazabilidad del combustible importado. ¿Qué quiere decir eso? Que no se conocía si había un permiso para importar, pero no se sabe ese combustible a qué gasolinera llega. Y poderlo cruzar con datos del SAT, por ejemplo, de cuál es el permiso de importación con el pago del IEPS o el pago de los impuestos y el propio pago en las gasolineras. Son muchísimos datos, entonces está cruzando toda esa información para poder saber en el pasado y ahora pues cómo se ha ido comportando la venta de combustibles. Por otro lado, tenemos la venta de combustibles que tiene Pemex y la venta de combustibles que le reportan a la Secretaría de Energía por parte de todas las gasolineras que hay en México. Todos esos datos se están cruzando y además la obligación de que ahora sí haya trazabilidad. Eso le pedimos a Pemex y a Secretaría de Energía que lo pueda traer para que se pueda informar. Nosotros no escondemos nada, nuestro objetivo nunca es esconder y tiene que informarse y que se conozca cómo, pues a partir de las detenciones que hubo, aumentó la venta de combustible y en el 24 se observa algo distinto, en el sentido de que se vendía más combustible de Pemex. Finalmente, los 16,000 millones querellados, ¿sigue el mismo número? ¿Aumentó? ¿16,000 millones? Querellados por el contrabando de combustible, que fue lo que nos confirmó el secretario de Hacienda. Si quieren también le pedimos, el martes viene Seguridad y ellos también nos pueden informar de cuánto se ha incautado y toda la información relacionada con Huachicol. Muchas gracias. Sí. A ver, ¿quién más? A ver acá. Sí. Buen día, Presidenta. Buen día. Manuel Pedrero, de los Reporteros MX. Hace casi cerca de un mes aquí se presentó una investigación la presentó Omar García Harfuch sobre el tema del lavado de dinero de los casinos
en concreto de varios, pero también de Ricardo Salinas Pliego. Hay una pregunta acerca de la actualización del caso, porque hace unos días un juez ordenó a la Secretaría de Gobernación a que se revocara pues el castigo y volvieran a operar estos casinos. No sé si tenga información al respecto. Sí, impugnaron esa resolución por parte de Gobernación y ya lo puede explicar la secretaria, o lo podemos traer aquí un día el tema. Y mientras tanto, pues obviamente por el comportamiento del juez, ¿algún llamado al Tribunal de Disciplina? Pues vamos a ver si es necesario. Nosotros no podemos, tiene que venir del propio Poder Judicial. Entonces, desde nuestra perspectiva no había ninguna razón y por eso hay la impugnación por parte de Secretaría de Gobernación a la siguiente instancia. Vamos a ver qué dice la siguiente instancia. Es como en otros casos donde, en este caso se trata de un asunto meramente económico, de lucro a través de dinero, pero también se da otros casos, algunos jueces que pertenecen a la mitad que no se eligió de forma popular, que de repente también liberan a delincuentes en zonas regionales y esto repunta actos de violencia en algunas zonas, por ejemplo Colima, donde se dio el caso de estos jueces. ¿Qué se está haciendo al respecto si ya tienen la revisión de cómo es que pues, se sigue dando estas situaciones? Cuando hay un caso relevante que considera el Gabinete de Seguridad o alguna otra área, se presenta la queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial. Ahora que lo preguntas, es muy importante el papel de ese tribunal, muy importante. Recuerden que antes la presidenta de la Corte o el presidente de la Corte era el presidente del Poder Judicial de la Corte y del Consejo de la Judicatura. Todo estaba en el mismo lugar. Ahora no, ahora el Tribunal de Disciplina Judicial es quien sanciona a los jueces. Y yo pienso que ese Tribunal de Disciplina Judicial pues tiene que avanzar en la sanción ahí donde se conoce o se presume que hay corrupción o que hay tráfico de influencias. Entonces, ese tribunal tiene que funcionar adecuadamente. Y por supuesto no se trata de sancionar a todos los jueces con base en criterios que ellos establezcan, pero sí es muy importante que ese tribunal haga su trabajo. No tengo yo información más allá, pero es importante que el tribunal informe a la opinión pública cómo es que realiza su trabajo. Ahora, entre las transiciones de la Fiscalía, ¿el caso ahora queda en manos de la licenciada Godoy? ¿Perdón? ¿El caso de los casinos ahora queda en manos de la nueva Fiscalía? Sí, ahí hubo una presentación. Siempre que hay presunción de lavado de dinero se presenta denuncia penal, es obligatorio, y quedaría en manos de quien vaya a quedar en la Fiscalía y también pues la parte administrativa, ¿no? Ok. ¿Tendría programado dar una nueva actualización sobre este caso para que no quede en lo anecdótico y se le dé seguimiento? Sí, hay algunos temas que es relevante informar y estamos viendo si esta semana o quizás la próxima. Una tiene que ver, porque lo hemos tratado aquí en la mañanera, de cuál es el procedimiento para el cobro de impuestos que definió la Corte, que es importante que todo el mundo conozca cómo es ese procedimiento. Después lo que haríamos es que ya ese tema pues ya lo llevaría, porque no es un tema político, es un tema jurídico. Entonces ya que lo lleve el SAT y la Secretaría de Hacienda, pero es importante que se conozca aquí qué dicen las leyes y cuál fue la resolución de la Corte. Apenas la Corte notificó al SAT, entonces es importante que aquí se conozca porque ha sido un tema que se ha tocado aquí en la mañanera y que además la gente quiere conocer cuáles son los procedimientos para el cobro de estos impuestos, donde ya la Corte definió un criterio y una resolución. Y también el caso de los casinos, para todos los casinos, pues que también se conozca qué fue lo que se hizo, por qué se hizo y también que esté todo pues dentro del margen de la ley. Y después ya que se vaya a información directo del SAT y de Secretaría de Hacienda para que se siga con toda la información. Pero ya lo informaríamos aquí de cuáles son esos procedimientos, porque es relevante que la gente lo conozca,
¿Qué dice la ley? ¿Qué es lo que dice el Código Fiscal? ¿Qué pasa una vez que ha sido notificado el SAT? ¿Cuál fue la resolución? ¿Qué dice en concreto la resolución de la Corte? Entonces, todo ello, una vez que ya ha sido notificado el SAT, pues es importante que se conozca por todo cuál es el procedimiento que sigue y cómo sigue, en uno de los casos y en el otro. Hablando justamente del sujeto en cuestión, del evasor fiscal Salinas Pliego, ¿algún comentario sobre otra vez esta reiteración por parte del líder nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, de ofrecerle esa plataforma política para allanarle el camino a una eventual candidatura presidencial en el 2030, presidenta, bajo el pretexto de que se está abriendo y dándole apertura al partido para los ciudadanos? Yo creo que son dos temas, ¿no? Uno, la justicia. Es decir, una persona que debe impuestos, que pasaron 15 años en un procedimiento jurídico de amparos y amparos y amparos, una resolución de la Corte y cómo debe pagar esos impuestos. Eso es justicia. Y eso definió la Corte, es Estado de Derecho. Ya la Corte tomó una resolución, pues se tiene que cumplir esa resolución y es importante que todos sepan cuáles son los procedimientos para que se cumpla. Ese es un tema. La otra es politizar ese tema, que nosotros no lo politizamos, sino sencillamente decimos, esta es la ley y se tiene que cumplir con la ley. O sea, politizar el tema del cobro de impuestos, eso no lo hacemos nosotros, eso se ha hecho fuera por quien debe los impuestos. Entonces es un tema. El otro tema, desde mi punto de vista, tiene que ver qué se enarbola por parte de esta nueva visión del PAN, por parte de este empresario y de la derecha internacional, que es quien ha hecho todas estas campañas en contra nuestra, y es relevante, muy relevante, porque ¿qué se defiende desde lo que llaman ellos la ultraderecha? Yo el 20 de noviembre en el discurso dije, pues lo que se defiende es regresar al porfiriato, lo que se defiende, aunque digan lo contrario, porque eso ha sido históricamente la ultraderecha, pues es el uso, que no haya democracia, que no haya libertades. O sea, vean nada más los gobiernos, recordemos los golpes de Estado de Sudamérica en su momento, el fascismo, ahí no había libertad de ningún tipo, no había democracia, no había elección definida por el pueblo. Y la otra es, ¿quién es su visión? El dinero, la acumulación, la acumular y acumular y acumular riqueza, a costa de otros, por cierto. Como decía el presidente López Obrador, que venía de una frase de Hidalgo, su Dios es el dinero. Entonces yo por eso dije el 20 de noviembre, recordemos lo que fue el porfiriato en México nada más, no nos vayamos a otros países. Y lo que reivindican estos de ultraderecha del porfiriato, que fue el momento del desarrollo del país, sí, pero fue el momento de mayor represión, de mayor explotación a la gente, de incluso prácticas de esclavismo, de exterminio de pueblos originarios. Si no, no hubiera habido una revolución. Entonces, el PAN ahora, fíjense cómo hay tanta hipocresía, porque pasaron en el 2024 de decir que estaban a favor de los programas sociales, que ellos ahora pues eran muy liberales, que reivindicaban temas que nunca habían reivindicado. Ahora que hicieron su relanzamiento. Entonces, ¿hacia dónde se orientan? Pues hacia el conservadurismo más
alejados del pueblo, alejados de la gente, porque no reivindican los derechos de la gente, sino al revés, los privilegios de unos cuantos. Entonces hay que poner todo en su lugar, porque una cosa es justicia y hay quien quiere politizar eso como si fuera un tema político. No, no es un tema político, es un tema de ley, se tiene que cumplir la ley. Y la otra es la parte de la candidatura que quiere proponer el PAN o la nueva reivindicación del PAN, que no es más que la reivindicación de los conservadores del siglo XIX, aquellos que trajeron a Maximiliano, aquellos que hicieron la guerra de reforma en contra de la Constitución de 1857, o aquellos que defendían a Porfirio Díaz o a Santana. Eso es lo que defienden. Y el pueblo de México no está con eso. El pueblo de México lo que quiere es bienestar. Esta visión de que el pobre es pobre porque no trabaja, pues es su visión. Nosotros lo que pensamos es que durante 36 años hubo un salario de hambre al pueblo de México, en donde no quería aumentarse el salario mínimo por una visión ideológica y también política, y dejaron a mucha gente en la miseria. Nuestra visión es que el recurso público tiene que usarse para construir derechos. Nuestra visión es que el Estado debe garantizar los derechos del pueblo de México. Ellos no creen en ese Estado. Nosotros creemos que el Estado debe brindar educación pública gratuita, desde el preescolar hasta la universidad. Nosotros creemos que tiene que haber un sistema de salud pública que le permita al pueblo, independientemente de sus recursos económicos, garantizar su salud. Nosotros creemos que debe haber acceso a la vivienda para que el pueblo de México tenga bienestar. Nosotros creemos que debe haber acceso a un salario digno, que debe haber acceso al empleo. ¿Que todo lo tiene que hacer el Estado? No. Para eso hay inversión privada y para eso necesitamos también empresarios con visión social en nuestro país, pero el Estado debe brindar los derechos del pueblo. Es una visión completamente distinta. Entonces, eso es muy importante que se visualice, porque es un proyecto frente a otro proyecto. Es un proyecto de nación que defiende los derechos del pueblo de México, el bienestar, la democracia, entendida como la representación del pueblo, las libertades, y otro proyecto que defiende a unos cuantos el privilegio, que no defiende la democracia, que no defiende las libertades más que la libertad del mercado, pero no las libertades de expresión, de movilización, de reunión. Son dos proyectos de nación, y qué bueno que desde ahora lo digan, porque ese proyecto no tiene asidero imagínense una persona que presume sus riquezas frente al pobre o a las clases medias y que además no paga impuestos o no ha pagado aquellos impuestos que se le han solicitado desde el 2008. Entonces podemos seguir hablando aquí, pero lo importante, porque sí queremos que quede muy claro, el tema jurídico, es legal. Lo otro ya es una discusión política, pero no se pueden juntar las dos. Se lo pregunto por lo siguiente, en el torno a Ricardo Salinas Pliego. La semana pasada en Los Reporteros MX publicamos una investigación de cómo Grupo Salinas, Ricardo Salinas, está operando y contratando una red de criminales, porque tienen antecedentes penales, criminales, de expertos en guerra sucia, pero sucia en serio, consultores políticos españoles. Es la versión 2.0 de lo que fue Antonio Solá en 2006 con López Obrador es un peligro para México, ahora convertidos en los nombres de Javier Negré,
y Fernando Cermino, personajes que, entre otras cosas, tienen la rectoría de este bodrio comunicativo llamado La Derecha Diario, que incluso, también lo tenemos documentado, operan con granjas de bots, ya que si uno compara el contraste de los supuestos impactos que tienen la red X al mismo tiempo que tienen un canal de YouTube, no empatan los números de los cientos de miles de impactos que se tienen en Twitter con apenas las miles o a veces cientos de visitas que nada más se tienen en las otras redes sociales. De hecho, hubo una invitación explícita por parte de Salinas Pliego al empresariado mexicano a que se le invierta esa guerra sucia para gente como Negré, que estuvo trabajando para Javier Milei en Argentina, y en síntesis, todas las cuentas de La Derecha Diario, curiosamente, tienen sede en Argentina, subsidiadas también por el gobierno de Javier Milei, para tener, digamos, este empantanamiento, enlodar los debates públicos en las democracias latinoamericanas. Presidenta, su opinión sobre justamente esta contratación de extranjeros europeos, concretamente de consultores españoles, para pervertir el debate público en México. Lo presentamos aquí en una mañanera antes de aquella marcha del 15 de noviembre. ¿Cómo fue que construyeron en las redes sociales el llamado a esta movilización? Y sí, en efecto, si ustedes entran a las redes sociales, a todas ahora, al TikTok, al Facebook, hay además un algoritmo que utilizan todas estas redes, en donde que vino de TikTok y ahora se ha ido a las otras redes, que primero es que lo usan mucho los jóvenes y hay que tener, es un llamado a los jóvenes para que no estén pegados al celular todo el día. Hay otra vida fuera del celular. Esto que le llaman en inglés scroll, que está la pantalla del celular, uno ve una imagen, un video y le mueve la pantalla y aparece otro video y le mueve otra pantalla. Y si uno se detiene 2 segundos, 3 segundos a ver el video, entonces hay un algoritmo que te está poniendo los videos de lo que tú viste. Así funciona el TikTok y así funcionan ahora la mayoría de las redes a través de estos algoritmos. De tal manera que si te detuviste a vamos a poner algo que no sea político, que quieres comprar algo o te gustan los perros, el mundo animal, entonces te detienes en el mundo animal y ya todo lo que te sale pues va a ser del mundo animal. Igual es con la parte política. Si te detienes en un video que te llamó la atención por algo, pues bueno, ese es, digamos, un mecanismo que tienen las redes sociales. ¿Cómo influyen en esas redes sociales? Pues empiezan a meter de distintas cuentas, muchas de ellas falsas, ahora videos que se hacen con inteligencia artificial o con voces o en contra de algún tema. Fíjense, a mí me pasaron el reporte que cuando en toda esta campaña que hubo en contra nuestra, después antes de la manifestación, que venía una campaña, que hubo una campaña muy fuerte, que sigue, no le están metiendo tanto dinero ahora, porque para todo esto se requiere dinero. Llegaron a haber 2.500 millones de reproducciones, 2.500 millones de reproducciones en las redes sociales en contra de nuestro movimiento. ¿Cuántas veces tendría que hacerlo si fuera orgánico una persona, así como hiciste tu cálculo? No te alcanza para, si todos los 130 millones de mexicanos lo hicieran al mismo tiempo. Eso solo se hace con robots, con bots, con mucho dinero metido en las redes sociales. Es un mecanismo que han usado en otros países de América Latina y del mundo. Entonces, para todos los que usamos las redes sociales, porque yo también las uso, es muy importante que uno no se vaya con la finta de estos esquemas de campañas propagandísticas pagadas desde estos asesores internacionales, que sí reciben recursos. Hay que demostrar de dónde vienen estos recursos, a una campaña orgánica de personas que están subiendo a las redes. Entonces, sí hemos vivido en México contra nuestro movimiento una campaña muy grande de las redes sociales pagadas.
Aquí lo presentamos para el caso de la convocatoria a la marcha. Y después todo lo que vino de que supuestamente en México había represión y una insurrección de los jóvenes, y salía uno del Zócalo ese día y pasaba uno a la siguiente calle y estaba llena de gente comprando por el Buen Fin. Pero en el exterior y aquí, quien no estaba aquí, pues con esta campaña tremenda. Entonces, en el 2006 usaron el peligro para México, que eran anuncios de televisión pagados en las televisoras en contra del candidato Andrés Manuel López Obrador. Ahora, pues ya, bueno, una de las televisoras sí lo usa como propaganda, pero principalmente más que en los medios, aunque algunos medios también hay mucho sesgo contra nosotros. Pero yo diría incluso más que en los medios ahora es pago y pago y pago y pago en las redes sociales. Y compran influencers o cuentas de influencers. ¿Como quiénes? Bueno, una cuenta que se dedicaba a ciencia, por ejemplo, y que de pronto nunca había hablado de nada político y que de pronto ya habla todo en contra nuestra. Ay, lo vamos a traer aquí, lo voy a pedir a el Orsal de Quiénes quieren las mentiras, que pueda traer un análisis de esto, porque ellos lo han estado haciendo de infodemia. ¿Para mañana? No sé si mañana les dé tiempo, a ver si sí. Sí da. Y si no, lo traemos en la semana, de cómo cuentas que hablaban de maquillaje de mujeres, cómo maquillarte, y de pronto de la noche a la mañana, todo contra nosotros. Cuentas que hablaban de, no sé, de otra cosa que no tenía nada que ver con la política, las compran, porque si no, no se podría explicar de otra manera, de que de pronto una persona, no, ya ni siquiera aparece la persona, sino es la cuenta que tenía 300,000 seguidores o 5 millones de seguidores y que ofrecen recursos para comprar la cuenta, y como ya mucha gente lo sigue, pues entonces a través de esas cuentas hacen esta campaña sucia, campaña negra. Imagínense, por eso yo decía, si no existiera la mañanera, por más que lo que sea, no habría manera, porque nosotros no vamos a caer, imagínense, en andar haciendo lo mismo, pues no, si nosotros partimos de la conciencia de la gente. Ahora hay mucho entusiasmo por la movilización del sábado, mucho entusiasmo, jóvenes de todas las edades. Va a estar muy bien el sábado de 7 años de celebración. Para finalizar, Presidenta, sobre Honduras, ya hubiera querido México en 2006 tener voces y ojos desde el extranjero para denunciar el fraude electoral. En aquel momento la diferencia, aún con fraude, no era mayor a 100,000 votos entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón. En Honduras son 500 votos de diferencia. Para que nos demos una idea de lo vergonzoso y el contraste del proceso electoral, pues está de observador electoral Alejandro Moreno allá en Honduras. Y ¿cómo se llama? El especialista en fraudes electorales. Bueno, uno de los especialistas, ¿verdad? Porque así es. Sí. Y es preocupante por el incentivo que existió previo a la elección para influir en los habitantes, en la población de Honduras. De hecho, usted recientemente se reunió con Xiomara Castro y llama poderosamente la atención porque mientras usted y yo estamos pues conversando, Estados Unidos acaba de liberar al narcodictador, ese sí, narcodictador Juan Orlando, justamente para alterar la influencia bajo presión, como lo hizo, de hecho lo consiguió en Argentina y ahora lo está haciendo en Honduras. ¿Cuál es la posición del gobierno mexicano ante esto, Presidenta? Vamos a esperar a ver el conteo en Honduras, el resultado. Nosotros, nuestra posición siempre es la autodeterminación de los pueblos, que no haya, que solo el pueblo decida en cualquier país. Esa es la democracia, el poder del pueblo. Entonces, nuestro llamado siempre es a la autodeterminación de los pueblos. Vamos a esperar ahora que termine el conteo
y ya poder tomar una posición. Ahora que Estados Unidos está perdonando narcotraficantes, ¿no prevé que en los próximos procesos electorales mexicanos perdonen a García Luna? Aquí el pueblo es muy consciente. Esa es la virtud de México. No va a haber campaña. No hay campaña. Por más dinero que le metan, que apague la Cuarta Transformación. No hay campaña que limite al pueblo en México a definir quién es su gobernante. No hay, porque el pueblo está muy consciente y sabe que hay bienestar, que nos falta todavía. Por eso hay que seguir con la transformación. Y cuando hay una televisora que todo el día habla en contra nuestra, cuando hay programas de radio que todo el día hablan en contra nuestra, cuando hay redes sociales que todo el día están con dinero hablando en contra nuestra, cuando alguien dice no hay libertad de expresión en México, bueno, ¿quién les va a creer? ¿Quién? ¿Que hay represión? Ayer estaba leyendo uno que decía, Claudia se equivocó al reprimir. ¿Cuándo hemos reprimido? ¿Cuándo? ¿Cuándo hemos reprimido a alguien? Nunca. Si toda la vida luchamos contra eso. Entonces se cae por sí mismo. Que la presidenta protege a delincuentes. Bueno, el Consejo de Seguridad de México es el único que ha enviado delincuentes de un lado y del otro y del otro y del otro a Estados Unidos, extraditados o enviados. O sea, cuando pasó eso decían una cosa, ahora ya dicen otra. Entonces, aquí no va a pasar eso. Y hay que estar atentos y también no irse con la finta y no dejar ningún espacio pues para no debatir. Por eso yo los felicito a muchos de ustedes que están informando, porque es otra posición y además haciendo reportajes de investigación, porque el problema es la calumnia. Uno que me critiquen a mí como presidenta por que no están de acuerdo conmigo, adelante, bienvenidos. Pues para eso es la democracia. Que critiquen al gobierno porque no está de acuerdo en las farmacias del bienestar, adelante, que lo critiquen. Pero hay una calumnia a un programa, hay una calumnia a una persona, se acusa sin pruebas, se dicen mentiras, se construye una realidad que no existe en las redes sociales, pues eso sí, no. Para todo hay que tener ética. Ahora, ¿quién lo hace? Pues los conservadores, porque hay mucha hipocresía. Pero hay que estar muy atento a todo lo que se publica y verlo con la realidad, porque la realidad de las redes luego es otra. Gracias, presidenta. Ya nos vamos a 9:21. 9:21. Vámonos. Ahora no hay cierre, ¿verdad? Cerramos. Vámonos. Gracias a todas y a todos. Farmacias del Bienestar inicia en el Estado de México 2026, se va a todos los estados de la República. Es parte del programa Salud Casa por Casa y ahora ya que vayan a un centro de salud, a un hospital, si tienen alguna queja, algún problema, estarán compañeras y compañeros de Trato Digno para que puedan ayudarles. Gracias a todas y a todos. ¿Qué horario qué? La farmacia, el horario de la farmacia. No, tiene que estar en la tarde abierta también. Sí.
Mañana les decimos el horario, porque me dicen de 9 a 2, pero no puede ser de 9 a 2, pues tiene que estar abierta en la tarde, hay gente que trabaja. Sí, cierre. Bueno. Además de las compras consolidadas, ¿también se apoyará en la megafarmacia? Tiene su función la megafarmacia. Ya lo platicamos si quieren la próxima vez que vengas. Bueno, gracias. Adiós.